Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres que Inspiran de Negocios Dito. El día de hoy tengo el gusto de saludar a la presidenta de Colfecar. Ella es Nidia Hernández, presidenta. Siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenida a este espacio de Negocios Dito. Taliana, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, presidenta, quiero iniciar por ese rol que usted ha desempeñado en los últimos 6 años como presidenta de Colfecar. Además, porque acá cabe destacar que en 51 años de historia de este gremio de los transportadores de carga, usted ha sido la primera mujer en liderar este gremio, históricamente liderado por hombres. Cuéntenos, por favor, cuáles, en primera medida, esos logros que usted quisiera resaltar bajo su dirección. Bueno, durante estos 6 años que vengo liderando el gremio, he tenido que enfrentar una serie de desafíos. No ha sido fácil. De hecho, cuando arranco la presidencia del gremio, estábamos en medio de pandemia. Entonces, ya de entrada, pues fue un reto importante. Luego el paro nacional. Luego, pues la llegada también de un gobierno de izquierda, que hay que decirlo, pues obviamente habían retos allí. Y digamos que también económicamente el gremio no andaba bien. Entonces, pues finalmente logramos ponerlo a punto de equilibrio en menos de 6 meses. Logramos también, digamos, hacer todo lo necesario para que, en coordinación con el gobierno nacional, atender la pandemia y nunca hubo un supermercado o una farmacia desabastecida. Todo en Colombia, digamos, siguió funcionando a pesar inclusive de cuando ni siquiera habían vacunas y los conductores tenían que hacer largos trayectos para poder cumplir. Y en el paro nacional exactamente lo mismo. Obviamente todos los ciclos productivos estaban en riesgo y pues también hicimos una coordinación en PMUs permanentes con el gobierno precisamente para lograr tener abastecido el país. Sin duda, dos grandes logros que vale la pena destacar porque la pandemia del COVID-19 sin excepción golpeó a todos los sectores y justamente acá también hay que dar ese reconocimiento a los transportadores de carga que hicieron posible el abastecimiento de todos los colombianos durante esa época tan dura para todos, presidenta. En línea con eso también hablemos, por favor, de su rol como mujer, 51 años, esos son 5 décadas para que llegara una mujer a liderar. ¿Cuál fue de pronto ese reto también en materia cultural o institucional en un sector que siempre ha sido liderado históricamente por hombres? Mira que uno de los retos también que yo veía era que en el ecosistema del sector transporte hay tres actores fundamentales. Están las empresas de transporte, están los generadores de carga y también están los pequeños propietarios, que de hecho ellos en sus manos está el 80% de la flota del país. Y yo veía desde que llegué alguna resistencia entre las asociaciones camioneras y Colfecar, como gremio que representa empresarios. Y digamos que yo no lo entendía ni siquiera porque había ese roce, si la gran mayoría de temas, digamos, son frentes comunes y nos interesan a todos a que se mejore en el país y en el sector. Pero sí veía esa resistencia y era porque, no sé si era porque, digamos, de alguna manera eran liderados de hombres en las asociaciones y también había liderazgo de hombres a lo largo de la historia de Colfecar. Pero lo cierto es que desde que llegué empecé a tender puentes, a dialogar mucho con ellos y hacerles ver que habían más puntos comunes que nos unían que lo que nos separaba. Casi que más o menos lo que está pasando ahorita en el país. Creo que si hacemos una encuesta a los colombianos hay más cosas de lo que nos une que lo que nos separa. Y deberíamos de trabajar juntos por un propósito y finalmente en esto creo que lo logramos. Tomamos muchos proyectos que empezamos a trabajar juntos. Por ejemplo, cuando teníamos una desigualdad entre las condiciones de transporte internacional con Ecuador. Los ecuatorianos podían entrar a Colombia, pero nosotros no podíamos entrar a Ecuador. A pesar de que somos miembros de la CAN, esa era la situación del momento, era una desigualdad importante y fuimos juntos, digamos, a dar esa lucha ante la Comunidad Andina de Naciones y luego hicimos el lobby también con la ministra del momento y logramos de alguna manera la equidad que en este momento pues sigue funcionando. Pues ahorita tenemos el tema con el presidente Noboa que surgió y luego la respuesta del gobierno Petro y ahorita lentamente se está recuperando el transporte internacional. Pero eso fue un logro que logramos finalmente lograr la equidad entre los dos países. Qué bueno, presidenta Nidia. Esto también me lleva a mi siguiente consulta y es que ese rol femenino también le abre las puertas a muchas más mujeres en el sector. ¿Cómo está esa balanza hoy en día? Porque ya con liderazgos como el suyo al frente de los transportadores de carga ya es bastante disidente. Y en línea con eso también, ¿cuál es el consejo que usted le da? Hoy hay muchas personas, muchas mujeres que están en formación, que justamente se sueñan un cargo de liderazgo como el suyo, presidenta.
Pues mira que hace 24 años, cuando yo inicié mi etapa profesional en el sector transporte, sí había una desigualdad en el número de mujeres que estaban en el sector, pero hoy en día eso ha cambiado mucho. Digamos que en cargos administrativos yo diría que ya estamos llegando a la paridad. De pronto el reto está en los cargos operativos, especialmente en el de conducción de vehículos de carga. Ahí sigue habiendo una predominancia obviamente de la labor masculina, aunque veo con mucha ilusión que cada vez hay más mujeres que quieren conducir vehículos tipo turbo, vehículos tipo tractomula, y nosotros como Colfecar hemos venido generando un puente entre esas mujeres que aspiran y tienen como sueño ser contratadas por una empresa de transporte, porque eso también les garantiza unas condiciones laborales bastante favorables. Entonces, digamos que en eso es lo que hemos venido trabajando, y el mensaje que yo le dejaría a las mujeres es que sí se puede, que sí se puede, pero claramente, como todo en la vida, hay que esforzarse, hay que capacitarse, y pues que también, digamos, si hay mujeres que me están viendo que quieren conducir vehículos de carga, pues que cuenten con nosotros desde Colfecar para hacer ese puente también con nuestro sector empresarial. Es decir, hay empleo para las mujeres Sí, desde la base de los trabajadores hasta la sí, cabeza de este gremio total. tan importante para el país. De hecho, en la última encuesta que hicimos, el 34% de las empresas que están afiliadas con nosotros están siendo gerenciadas por mujeres. Lo que es muy buena noticia, ¿no? Ujú. Ahí vemos cómo se viene abriendo el camino Sí. para más mujeres, cada día más en este sector que ha sido tan masculinizado. Presidenta, quiero que entremos un poquito en materia. En estos últimos años, las tarifas de los combustibles, ACPM, gasolina, han sido un reto importante. Vimos cómo se empezó a cerrar esa brecha respecto a la gasolina. Queda un reto aún importante en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, NFP, que viene por cuenta justamente del diésel. ¿Cómo ha sido también este incremento? Vimos recientemente que se habían bajado las tarifas, pero también factores externos nos llevaron nuevamente a subir esos precios. El impacto real en los costos de los transportadores de carga por cuenta de estos incrementos, y estamos al nivel, o mejor, las carreteras están al nivel de las exigencias de estas altas tarifas que tienen que asumir. El combustible es uno de los componentes más sensibles para nuestro sector porque representa el 40% de nuestros costos. Así que cualquier incremento que haya en ese ítem, pues claramente es muy sensible para el sector. Digamos que desde que inició el gobierno Petro, nosotros empezamos a abrir unas mesas. En ese momento estaban siendo lideradas por el ministro de Hacienda, y en ese momento estábamos nosotros unidos entre varios gremios de transporte de carga, pasajeros, volquetas, donde estábamos de alguna manera dando una lucha por algo que consideramos que nos parece completamente justo. El diésel, a diferencia de la gasolina, es un producto donde Colombia es totalmente autosuficiente, a diferencia de la gasolina, donde tiene que ser importada el 40% para poder atender la demanda nacional. Entonces, claro, cuando uno compra un producto importado, pues claramente te tienen que trasladar, digamos, el precio del dólar. Pero cuando el producto es totalmente autosuficiente en el país, nos parece completamente injusto que nos apliquen las tarifas internacionales, que es lo que viene sucediendo, y por eso se genera esa brecha con el Fondo de Estabilización. Entonces, esa lucha la dimos a lo largo de 13 mesas con el Ministerio de Hacienda por casi un año y medio largo, pero eso también logró que el precio no subiera a la misma velocidad que ha subido la gasolina. El diésel en estos 4 años ha tenido un incremento del 24% versus lo que tuvo la gasolina, que casi llegó al 60%, sino que ya lo pasó. Entonces, claramente, también es importante tener en cuenta que mucha gente me pregunta, bueno, pero eso afecta a los transportadores. Yo siempre les hago caer en cuenta, eso no solamente nos afecta a nosotros, le termina afectando a todos los colombianos. El 97% de la carga en Colombia se mueve por carretera, así que cualquier incremento en costos que tengamos nosotros se va a trasladar en el precio de los productos que transportamos. Entonces, ese punto es supremamente claro. En el tema de peajes, hemos tenido un incremento también a lo largo de estos 4 años de un 38%. Entonces eso también termina pegando, los peajes representan el 12% aproximadamente en la estructura de costos. Ahí ya estamos hablando del 52% entre combustible y peajes. ¿Qué es lo que sucede con los peajes? Colombia, sus vías están de dos maneras: o administradas por el INVÍAS, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, o por la ANI, que son concesiones que firma el Estado con concesionarios privados. Cuando tú analizas y evalúas cuál es el desempeño y la calidad de las vías
que son administradas o manejadas por las concesiones, el 100% está en buen estado. Pero cuando tú analizas lo que está administrado por el INVIAS, el 38% está en regular estado. Entonces, digamos que ahí hay muchas cosas por hacer, solo que cuando uno es el usuario de la vía y tú vas manejando, tú no te das cuenta, esta parte es de Invías, esta es la parte de la concesión. Es difícil poderlo determinar. Creo que ahí sería bueno para que la gente también entrara en conciencia, empezar a señalizar qué tramos de la vía están administrados por quién, para que la gente empiece a darse cuenta que cuando uno va sobre una concesión, vamos a decirlo en palabras coloquiales, te sientes en Playa Alta, pero cuando pasas a una vía que está administrada por el Invías, pasas a Playa Baja, pero es que en algunas vías ni siquiera señalización. Y con costos similares, además, Exacto, altos. exactamente. Esa es otra cosa importante. Tú te das cuenta que a pesar de que el Invías recoja la vía, los peajes no bajan tampoco, porque resulta que las vías tienen que también tener un mantenimiento. Lo injusto es darse uno cuenta que por lo que estás pagando, ni siquiera la señalización de las vías, ni siquiera tampoco todos los servicios que se le dan a los usuarios de las vías, caso de una ambulancia, una grúa, todo ese tipo de servicios son importantes, pero ni siquiera eso lo recibes por el pago del peaje. Doctora Nidia, usted justamente ha propuesto respecto a los pagos de los combustibles, de las tarifas que hay de los combustibles en nuestro país, una tarifa diferencial. Cuéntenos en qué consiste esa propuesta que ustedes han hecho desde el gremio y qué tan viable es, considerando que también Colombia ahora mismo no cuenta con esa infraestructura. Desde Colfecar, digamos que lo que nosotros sí hemos venido solicitando es que haya una diferencia entre una tarifa que cobra un concesionario, digamos, durante la época de construcción de la vía o del proyecto que se está haciendo. Porque también entendemos que estamos en un país donde lo cruzan tres cordilleras y pues que claramente no es solo la construcción de una vía, hay que hacer viaductos, puentes, viaductos, en fin, son mega obras que toca pues, digamos, para lograr tener el trayecto lo más, digamos, recto posible. Pero sí consideramos que una vez culminado el proyecto y culminado lo que se trazó la concesión y que ya digamos quede como un tema solo de mantenimiento de la vía, pues sí tiene que haber una tarifa diferencial, porque durante el proyecto pues ya la concesión tuvo que haber recibido digamos la tasa interna de retorno, todo lo que digamos ellos planearon, pero una vez ya solo se dediquen a labores de mantenimiento, pues ya simplemente tienen que dedicar a reducir la tarifa a que solamente contemple labores de mantenimiento de la vía. Hablemos también de esos corredores que son importantísimos para el transporte de carga, doctora Nidia, y que se han visto muy afectados por diferentes factores. Uno de esos, los bloqueos constantes que también se han registrado en tiempos recientes y que hoy les dejan pérdidas multimillonarias. Los bloqueos por protestas de comunidades y por reclamos sociales ha sido, digamos, el pan de cada día durante estos últimos 4 años. Desde Colfecar empezamos a hacer evidente y a hacer el conteo y a llevar las estadísticas de los bloqueos precisamente para que no se volvieran paisaje y para que lo que uno no mide no se mejora. Digamos que arrancamos en el primer año con 722 bloqueos, luego pasamos a 801 bloqueos y así sucesivamente. A lo largo de los 4 años estamos a junio en un resumen de 2.722 bloqueos. Dígame qué país puede, digamos, ser eficiente, competitivo, productivo con esa gran cantidad de bloqueos, con un agravante. Y es que veíamos que muchas comunidades hacían un bloqueo porque lo encontraron como el mecanismo de, digamos, de presión para que sus necesidades fueran escuchadas y resueltas. Venían los funcionarios públicos normalmente en un tiempo, en un periodo de 48, 72 horas después de que inicia el bloqueo, abren la mesa, se sientan, llegan a unos acuerdos, fijan unas fechas de esos compromisos, se llegan las fechas, no se cumplieron los compromisos y ¿qué hace la comunidad nuevamente? Vuelve y bloquea. Desafortunadamente, estas comunidades sabían que la forma de presionar mucho más fuerte al gobierno era hacer los bloqueos en vías que son neurálgicas o que son corredores estratégicos para la nación. ¿Cuáles? Valle del Cauca, cerrar Buenaventura, cerrar Bogotá, Costa Atlántica, que es otro de los corredores también importantes, lo que es Medellín, Costa. Y digamos lo que hemos visto a lo largo de este último año, hasta junio, digamos, la mayoría de bloqueos se están dando en la costa atlántica. La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, se están dando todos los bloqueos por temas de servicios públicos, que son temas que tienen que resolver tanto las gobernaciones también con el apoyo del gobierno nacional.
que también fue una de sus promesas de campaña, pero que lamentablemente nunca se dio y finalmente los que estamos viéndonos perjudicados somos los. Vive la previa en la sala de tu casa con los nuevos productos de ASEP. Freidora ASEP diseñada para hacer pizzas y todas tus recetas. Máquina granizadora ASEP para hacer granizados, cócteles, helados y muchas bebidas frías. Descubre la crispetera, el fabricador de hielo y el minibar. Conoce todos los productos en asep.com y convierte la sala de la casa en tu estadio para que juegues de local. Los transportadores de carga, los transportadores de pasajeros y en sí todos los sectores productivos. Mucho de lo que se trae del campo no viene en vehículos refrigerados. Por lo tanto, en un bloqueo eso se termina completamente perdiendo el trabajo de meses de los campesinos que duraron haciendo el cultivo. Además, a esta problemática también se suma el tema de la inseguridad. Sabemos también que no podemos ser ajenos a estas alteraciones al orden público que también se han venido presentando en nuestro país. Por ejemplo, la vía panamericana, que recientemente ha estado muy golpeada porque incluso hemos visto, hemos registrado acá noticias lamentables de bombas, entre otros, que han impedido también que se pase por ahí el transporte de carga, que finalmente, como se lo dice, finalmente el más afectado es el colombiano de a pie, el que va al supermercado y tiene que comprar sus productos de la canasta básica, que por cuenta de estos retrasos, del encarecimiento de estos costos, termina asumiendo también esos precios. ¿Cómo ha estado el tema de la seguridad también en estos años, que es uno de los cuellos de botella que hoy tienen ustedes en el sector? Mira, en la encuesta que hicimos a los empresarios el año pasado para determinar, digamos, cuáles eran sus principales afectaciones, número uno fue la inseguridad. Ese fue el dolor número uno. Digamos que nosotros como transportadores siempre terminamos siendo víctima de los grupos armados porque la forma más fácil es salir a una vía, poner artefactos explosivos, incinerar vehículos. En esta madrugada, precisamente un afiliado nuestro le incineraron 2 vehículos esta mañana en Antioquia, en Chocó, perdón, y pues realmente así es muy complicado trabajar. O sea, yo lo que le digo también al gobierno que está llegando es que tenga en cuenta que este sector ha venido sufriendo altos costos operativos que son impuestos por el gobierno. ¿Quién sube el combustible? El gobierno. ¿Quién sube los peajes? El gobierno. ¿Quién sube el salario mínimo? El gobierno. Y en los 3 ítems ha subido en los últimos 2 años a 2 dígitos cada uno. Adicionalmente, el gobierno terminó generando una hiperregulación en el Estado que hizo que el año pasado, en el sector, perdón, que hizo que el año pasado los fletes se incrementaran entre un 20 y un 30%. Entonces, si a un sector le suben los costos de esa manera, pues mínimamente déjenos trabajar o denos las garantías para poder ejercer nuestra labor, para poder pagarlos. Pero en este momento toda la productividad de los vehículos se está viendo afectada por bloqueos y por la inseguridad. Uno de los tramos como el que tú mencionas es la vía panamericana, que tuvimos un caso, pues lo hemos tenido a lo largo de los 4 años, artefactos explosivos, incineración de vehículos, hurtos a plena luz del día, pero lamentablemente el último caso fue terrible, donde ya utilizaron explosivos de más alto dimensión y pues que generó también una afectación demasiado grande. Y hay un tema con esa vía. Esa vía no solamente nos permite abastecer los departamentos del sur, sino también es la vía que nos permite hacer todo el transporte internacional con Ecuador. Y hay un agravante con esa vía, no hay una vía alterna. No hay una vía que nos dicen, bueno, tome una ruta alterna Así para no poder salga más llegar. costoso. Así salga más costoso. No, no es No una existe. posibilidad. Para vehículos pesados de carga no existe. Es más, hay una que da la vuelta, pero es una vuelta larguísima y solamente pueden transitar vehículos livianos, hasta 4 toneladas, 5 toneladas. Entonces, de manera segura. Entonces, realmente la situación es muy complicada porque me decía un afiliado hace poco, Nidia, no hay por dónde transitar. Si uno toma Bogotá Costa, el departamento del Cesar también se está volviendo un tema de bastante criticidad. Antioquia también hacia la costa atlántica Es decir, la Ruta nos del Sol. tienen azotados, sí, nos tienen azotados lo que es Bogotá Costa y también Medellín Costa. Chocó es un departamento que solamente tiene 2 vías de acceso y las 2 están siendo controladas por un grupo armado. Entonces es muy complicado realmente llegar a poder abastecer la población. Ustedes permanentemente están en articulación con el ministro de Defensa, con su equipo, también con la policía de carreteras.
¿En qué se está quedando corta esa estrategia como gobierno a la hora de brindar pues esa seguridad esencial para que los transportadores de carga cumplan a cabalidad con su misión? Mira, la inseguridad es tan complicada, la verdad, para nuestro sector, que yo que llevo 6 años, mis primeros 2 años yo no tuve interacción con el Ministerio de Defensa, pero los últimos 4 sí, mucho, mucho. En 1000 reuniones tuvimos con el ministro de Defensa, con el general a cargo de la policía, con el general a cargo del ejército, porque muchas veces toca coordinar con ellos caravanas para poder dar acompañamiento a las empresas y, digamos, garantizar el abastecimiento en las regiones. Pero desafortunadamente, ¿dónde radica para mí el problema? Resulta que hay un programa que se creó hace mucho tiempo, que es el Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales. Ese programa, ¿cómo se fondea? Se fondea a través de los recursos que pagamos todos los usuarios que pagamos peajes en las vías, desde el vehículo particular hasta la tractomula, está aportando un porcentaje a ese fondo. Resulta que en ese programa, digamos, este gobierno lo duplicó, la tarifa que tenemos que pagar vía peajes. Y resulta que ese programa o ese fondo lo administra el Invías a cargo del Ministerio de Transporte. ¿Y por qué lo administra Invías? Porque se supone que ese programa debe dotar a la policía y al ejército de todos los equipos, recursos necesarios para que ellos puedan garantizar el orden público en los principales corredores donde haya alteración de ese orden público. Y resulta que el total de ese programa, desde que inició el gobierno, le empiezan a girar, digamos, al Ministerio de Defensa un porcentaje muy bajito para lo que tiene que ser programa de seguridad física. Lo empezaron a desviar a temas de cámaras, supuestamente que son para mejorar la seguridad vial, pero en la última reunión nosotros le preguntábamos a la policía si ellos tenían acceso a esas cámaras y nos dijeron que no, cosa que a nosotros se nos hace pues muy extraño, porque si yo estoy implementando una serie de cámaras, pues debería también la policía tener acceso a las mismas y resulta que no. Entonces ahí yo siento que hubo un desfinanciamiento y lo notábamos inclusive en carreteras. Antes veíamos a los policías mejor dotados, con equipos blindados, con una serie de recursos. Herramientas fundamentales para garantizar. Lo que empezamos a ver fue una disminución de pie de fuerza y lo poco que quedó, digamos, realmente no los veíamos con los recursos ni las dotaciones necesarias para poder garantizar la seguridad física a los transportadores, a los usuarios de las vías, a los vehículos particulares, a todos. Hablemos un poquito de esos transportadores de carga que garantizan el abastecimiento a nivel nacional. Y es que justamente para que todos nuestros usuarios, doctora Nidia, se hagan una idea de la importancia de este sector. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos transportadores de carga hoy están a esta hora por cualquiera de nuestras carreteras para garantizar que todo llegue a nuestras casas a tiempo? Digamos que hay unos 380.000, digamos, se estima que son 380.000 propietarios de vehículos de carga que a su vez, digamos, pueden tener, la gran mayoría tiene un vehículo, pero hay algunos que tienen 2, 3, ahí tienen que contratar conductores, o sea que la cifra podría ser mucho más alta. La mayoría pequeños propietarios. Exacto, y de hecho ellos, digamos, ellos tienen la propiedad del 80% de la flota en Colombia. Son la mayoría. Son la gran mayoría, claro. Digamos que en el sector empresarial se cuenta con el 20% de la flota a nivel nacional. Y digamos que son familiaempresas, como le digo yo, porque digamos, la señora es la que normalmente le maneja los documentos al señor. Esta labor se ha venido, digamos, de padres a hijos, se ha venido enseñando de manera empírica. Lo mismo de padres a sobrinos, digamos, que van vinculando también al vehículo de carga. Pero digamos, ahí hay una deuda histórica que tiene el SENA con nosotros. Porque digamos, yo te contaba hace poco que a raíz de todos estos problemas de inseguridad, bloqueos, que se ha concentrado en nuestra agenda y la hiperregulación del Estado, hemos dejado de lado otros temas que realmente son importantes de largo plazo para nuestro sector. Por ejemplo, la escasez de conductores. Ya vemos que en las nuevas generaciones, en los nuevos relevos generacionales, estamos viendo que los jóvenes ya no quieren ser conductores de vehículos de carga. Y también parte desde el punto donde no hay una formación que sea asequible para ellos. El costo de las licencias también es alto. Entonces son muchas barreras de entrada que necesitamos del apoyo del Estado, porque para nosotros esto debe ser de prioridad nacional. Vuelvo y recuerdo, el 97% de la carga se mueve por carretera. Si no logramos tener los conductores para un futuro, ir sembrando, Claro, quedamos también cojos. vamos a quedar, y eso ya lo ha vivido
países como Inglaterra, Estados Unidos, donde se han presentado complicaciones fuertes en sus cadenas de abastecimiento, porque, por ejemplo, solamente el abastecimiento de combustible se hace por carretera, para que haya combustible suficiente en las estaciones de servicio, todos los insumos que necesita el sector salud. Entonces, imagínate cuando se interrumpen esas cadenas logísticas, pues realmente los afectados vamos a ser todos nosotros. Pero sin duda, doctora Nidia, parque de renovación de este sector tan importante en nuestro país. Se habla mucho de esa transición a energías limpias. Sabemos que es un reto muy importante, sobre todo para países como el nuestro. ¿En qué vamos y también cuál es esa hoja de ruta que puede ser realista para el que en el largo plazo eso sea una posibilidad en Colombia? Me encanta lo de realista, porque muchas veces se habla desde la ilusión, desde el sueño, pero otra cosa es la realidad. Como yo te decía, el 80% de la flota en Colombia está en manos de pequeños propietarios, que todos quisieran tener un vehículo que fuera más amigable con el medio ambiente. Y digamos que aquí hay que partir en dos mundos. El transporte de carga se divide en vehículos livianos y vehículos también de carga pesada de larga distancia. Entonces, en los vehículos livianos, sí es cierto que de pronto también porque ya hay una mejor infraestructura de electrolineras para poder, digamos, cargar los vehículos, pues ha avanzado un poco en el tema de vehículos livianos. Pero en vehículos de transporte de larga distancia, vehículos pesados, no funciona igual porque resulta que a nivel nacional es nula, cero, la instalación de electrolineras especializadas para este tipo de vehículos de gran tamaño. Entonces, digamos que para mí la transición arranca para vehículos pesados en lograr que los pequeños propietarios pudieran acceder a vehículos por lo menos de diésel Euro 6. Para mí sería el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que las tractomulas que son eléctricas cuestan 3 veces más que la de diésel. Entonces, si al señor no le alcanza para la Y de además me diésel, imagino que la pues para la financiación también es eléctrica menos. importante. Correcto. Como son pequeños propietarios, no van a tener ese mismo nivel de acceso a los temas de crédito. Se les va a dificultar, se les ha dificultado toda la vida. Entonces, para mí, digamos que debería haber como programas especiales para que ellos tengan créditos a unas tasas preferenciales, facilitarles realmente el acceso a pasar su vehículo que puede ser un nivel inferior a que pase a un Euro 6, que sería lo ideal. El Euro 6 ya está aprobado, de hecho Ecopetrol ha hecho unas inversiones inmensas para poder proveer al país de ese tipo de combustibles, que es mucho menos contaminante y que es de muchas mejores condiciones. Ese debería ser el orden. Y pues para los livianos creo que también hubo un error, a mi juicio, y es que, digamos, ahorita en el pasado paro camionero, entre las cosas que se solicitaron era ponerle como una traba, un obstáculo para los que quisieran comprar vehículos de carga livianos, de imponerle un 25% adicional al precio de un vehículo importado. Todos esos vehículos son importados. Entonces de por dentro pues va el tema del dólar, ¿no? Y ponerle un 25% adicional me parece demasiado alto cuando, si uno mira las estadísticas, en la compra de vehículos livianos, la gran mayoría que compra vehículos livianos son pequeños propietarios, son personas individuales, personas naturales. Entonces creo que se cometió un error porque finalmente va a generar un problema. Pero a nivel, digamos, macro como país, sigue siendo uno de los problemas a resolver. Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina con la flota más antigua, 21 años es demasiado, y finalmente pues eso también nos afecta a nosotros en temas de competitividad. Retos y desafíos importantes que además se vienen de cara al futuro. Estamos en una transición importante. Usted está a portas también de reunirse con la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, a estas problemáticas que hemos venido mencionando a lo largo de esta conversación. ¿Qué otra preocupación hace parte de esas propuestas que van a llegar a la mesa para atender de manera prioritaria en el próximo gobierno? Lo que pasa es que también hay unas que son del resorte del Ministerio de Transporte y otras donde ella debería ayudarnos con sus colegas, por ejemplo, el ministro de Hacienda. Una de las grandes preocupaciones que en este momento viven los empresarios es que nos impusieron un aumento en este gobierno del 218% de incremento en el anticipo del impuesto de renta. Eso es un impuesto que se paga mensual y que muchas compañías realmente se han visto ahogadas para poder pagarlo, a tal punto que han tenido que adquirir créditos para poderle pagar a la DIAN. Eso les resta capacidad de capital de trabajo,
de poder, digamos, invertir en inversión de flota o en inversión de cualquier otro tipo de recursos que requiera la compañía. Entonces es algo que los está ahogando y que necesitamos un respiro porque realmente sentimos que un 218% fue algo excesivo completamente. Van a poner sobre la mesa esas tarifas en los peajes diferenciales, el tema de los combustibles, el tema tributario. ¿Algo más que le va a pedir al próximo gobierno? La seguridad, en el caso, por ejemplo, de la ministra de Transporte, sí es pedirle que todos los recursos que administra el Invías, el 100%, sean destinados para lo que requiere la policía y el ejército para garantizar la seguridad física en los corredores de mayor alteración de orden público. Pues ahí estaba doctora Nidia Hernández, presidenta de Colfecar. Le agradezco mucho por estos minutos acá en Mujeres que Inspiran de Negocios y fue un gusto conversar con usted. Igualmente, Daliana, muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros usuarios de Negocios también gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad acá en Mujeres que Inspiran.